y en ese momento, Sofía le pide a la niña que piense por qué fue creada. La protagonista se queda viendo la espada, y piensa en la espada sagrada, y se pregunta que por qué fue creada, y esta pregunta que por qué demonios harían una espada, pero esta se desconcerta, y llama a Caís, pidiendo a la protagonista que mire en su cara, porque es una cara muy molesta, y sí, el rostro del pequeño se ve raro. Ante ello la protagonista pone un pero, y se pregunta que por qué él no le dice que se vaya, mencionando que primero le veía como un bicho, y ahora le está dando un asiento de forma natural, y eso es realmente un gran avance. Pero en ese instante dicen que para matar, y la protagonista se desconcerta, y pregunta que qué es eso de repente, pero Caís está en silencio, pero este gira su mirada ignorando a la protagonista. Sorprendiéndose ella misma por este acto, pensando que él contestó la pregunta, y ahora incluso él responde, y la conversación funciona. La protagonista se ve bastante sorprendida, y ésta se lanza hacia Caís, porque por fin está abriendo su corazón. Pero Caís le pide que espere, y la protagonista piensa, que honestamente pensó que iba a ser difícil, porque al ver a Caís abrir su corazón así, puede ver un rayo de esperanza, y a ese ritmo, un futuro donde todas las banderas de la muerte del padre desaparezcan, pueden ser posible, y puede darle a su papá una feliz vejez, y esta es la imaginación de la protagonista. Y la protagonista llama a Caís, y le dice que trabajará duro. Pero este se desconcerta, y le pregunta que en qué trabajará, y la protagonista dice que en cualquier cosa. Esta se ve emocionada, y le dice que trabajará duro en cualquier cosa, pero Caís le grita que se quite de encima, pero en ese momento alguien tose, y llama a su santidad. Esto desconcerta a la protagonista, y Luciana dice que la consulta ha terminado. Caís se desconcerta, y en ese momento este mismo corre, llamando a su hermano, mientras exclama a Dios, y la protagonista grita que vaya, pero piensa que no pudo atraparlo incluso después de ver lo rápido que se movía, y ésta se pregunta si él odia tanto que le abrace, pero en ese instante la protagonista se desconcerta al ver cierto brillo, y ésta observa la espada, desconcertándose más, tomándola en sus manos, preguntándose la protagonista si está llorando la espada sagrada. Ésta le pregunta si está bien, o que por qué llora, pero ella suspira, y piensa que de ninguna manera, preguntándose si se ha identificado con Caís, y esto mientras vamos al mismo pequeño, pensando la protagonista que lo entiende, y la razón por la que se hizo la espada, y la respuesta de Caís no está equivocada, pero por una razón más fundamentalmente. Se hizo para proteger, y está hecha para proteger cosas preciosas, y la voluntad de proteger a Priscila, le hizo la maestra de la espada sagrada. La voluntad de proteger a su padre, debe haberle hecho el maestro de la espada sagrada. La protagonista dice que lo entiende, y ésta da las gracias por la enseñanza, diciendo esperar que sigan haciéndolo, ella para poder proteger a su padre. Aquí pasamos a la noche, y alguien dice que bueno, y pide que le cuente. Este es Máximo, que pregunta que cómo está su salud. Este hombre se sorprende, y le pide que no se preocupe, porque está bien, y se está curando rápidamente. Este ha de ser el sanador de alto rango, que dice que a ese ritmo se recuperará pronto. Pero Máximo dice que eso, y este piensa que no puede ser, porque cuando termine, irá directo al norte, así que en ese momento. Pero Máximo llama a Moxie, le pregunta si se puede retrasar. Este mismo le pregunta que qué dice, o que por qué está sugiriendo que sea más lento, pero Máximo le pide que no pregunte por qué, o le pregunta si sabía que pronto habrá una promoción de prueba en la iglesia, o este le pregunta a Moxie si él entiende lo que dice, y este mismo se sorprende, y algo preocupado dice que sí, lo sabe, y hará lo que pueda. Y Máximo dice que sí, debería, pero ahora se tiene que ir. Y Máximo piensa en esa zorra llorona, porque no era una apuesta normal, y era una gran oportunidad para deshacerse de Ludwig y reemplazarlo con un paladín fácil de usar, y debe cuidar sus palabras. Recordando cuando la protagonista se puso bastante seria, y le pidió al viejo que tenga cuidado con lo que dice, pensando Máximo que esos ojos no eran de un niño, eran como si ella poseía los ojos del emperador Melquiades. Pero este se pregunta que qué pasará si pierde su poder divino, porque nunca había jurado por el nombre de Dios, así que es impredecible, y nunca ha oído hablar de lo que pasó con los que juraron y se equivocaron. Este piensa que está nervioso, y así fue como sucedió, y tendrá que lidiar con Ludwig. Aquí pasamos a otro lado,
donde vemos a Máximo poner su mano en esta bola de cristal. Aquí empieza a aparecer algo, y desde la bola, alguien le pregunta a Máximo que por qué ha llegado tan tarde, y Máximo dice que la vigilancia es tan estricta, que es difícil estar solo, y finalmente apenas ha podido contactarle. La persona en la bola pregunta si lo ha encontrado, y Máximo dice que aún no lo ha encontrado, porque la seguridad del castillo era mayor de lo que esperaba. La persona detrás de la bola sigue hablando, porque la evidencia ofrece una gran oportunidad de atar al emperador, y por todos los medios debe asegurarse de capturar la evidencia. Máximo dice que sí, lo sabe, y vemos como la persona detrás de la bola sonríe, mientras pone un pero, viendo nosotros como Máximo se desconcerta, y dice que sí. Este dice que bueno, y pregunta si de verdad puede hacer eso, porque él trató de llevar de vuelta a su santidad de esa mano. Y la persona detrás de la bola, le hace saber que no le importa lo que él haga, porque si lo hace él le dará lo que quiera. Esto desconcerta a Máximo, el mismo que ríe, y dice que si lo entiende, y hará su mejor esfuerzo. Pero aquí pasamos al día siguiente, y Luciana le dice a la protagonista que su salud está mejorando, y se siente muy feliz, porque está haciendo más lento de lo que pensaba, pero se ha recuperado mucho. La protagonista dice que sí, pero pone un pero, porque le preocupa la lenta recuperación de Arel, porque todavía no ha despertado. Ante esto Luciana suspira, y dice que no pasa nada, porque con su majestad cuidándolo también pronto abrirá los ojos. La protagonista pregunta si es en serio, pero en ese instante le gritan a su excelencia, y le preguntan si está ahí a Luciana, y la protagonista se sorprenden, y la protagonista llama a Calian, el mismo que entra muy preocupado, gritando que están en problemas a su excelencia, porque su majestad, ésta le pide que por favor detenga a su majestad. Aquí pasamos a otro lado, y Calian les pide que vayan por ahí, y la protagonista grita exclamando a Dios, preguntándose que qué diablos está pasando, y en ese momento vamos a Máximo gritando, que cómo puede adorar su majestad a su señor cuando ha dejado que se haga daño. Y la protagonista se pregunta si otra vez es el anciano Máximo, y ésta ala su cabello, pensando que eso parece un dejavillo, porque la última vez regañó a Ludwig, y ahora también a su papá, y la protagonista piensa que debe detenerlo antes de que lo moleste aún más. Y en ese momento Máximo dice que es. Este grita que es por la falta de fe del emperador, porque no merece ser su padre, y él lo supo desde que eligieron a un incrédulo como su padrastro, porque él no es digno de su alteza, y los de arriba están furiosos, porque él va a criar a su eminencia. Esto desconcerta a la protagonista, y Máximo grita que Dios ya ha elegido una nueva familia para su eminencia. Pero la protagonista se ríe en su mente, y se pregunta si eso era lo que él quería, pero piensa que aún así no puede creer que menciona eso delante de su padre. Viendo nosotros como Melquiades está empuñando su espada, y la protagonista se desconcerta, y Calian llama a su majestad, y la protagonista le pide que no se preocupe, y que se quede quieto por ahora. Y ésta piensa que eso no puede seguir así, porque si su papá y el Sacro Imperio entran en conflicto ahí, será un gran problema, y antes de que las cosas se pongan feas, esta piensa que tiene que resolverlo. Y la protagonista llama al anciano, y le pregunta si está castigando a su padre. Máximo llama a su excelencia, y este dice que sí, porque su excelencia, ese hombre no tiene idea de lo grande que ella es, y no puede perdonarle el pecado de dejar que se haga daño. Y este le pregunta si no le ha costado mucho tiempo recuperarse de esa lección. La protagonista sonríe, y dice que lo entiende, y entiende su postura, al anciano. Ante ello poniendo un pero, porque no exagerará, y todo está bien de bien. Máximo se desconcerta, y la protagonista dice que es la primera vez que él se convierte en padre, y es normal equivocarse, porque ella está bien. Pero Máximo pregunta que de qué está hablando, y el duque está en silencio, pero Máximo empieza a gritar como un necio, porque el protector de Jehová es el que le muestra un mundo más amplio, y le ayuda a crecer. Y ser descuidado no sirve para nada, así que ahora mismo. Pero la protagonista dice que su papá está haciendo lo mejor por ella, pero Máximo dice que ajá, porque ella es muy joven y aún no sabe muchas cosas. Y la protagonista dice que vaya, y le pregunta si le está ignorando porque es joven. Máximo dice que no, no es eso, y él solo, pero la protagonista dice que ella lo entendió, y ésta se pone bastante seria como la vez anterior, y le pregunta si acaso él está tratando de burlarse de su santidad,
o le pregunta si puede interpretar eso como un desafío al derecho divino. Máximo se desconcerta, y este dice que derecho divino, y pregunta que cómo puede decir eso, pero la protagonista dice que así es como suena, porque ella tiene un título superior al suyo. Esta le pregunta si no es verdad, porque ella se convertirá en papa algún día, y él debería tener cuidado con lo que dice. Ante esto Máximo simplemente traga en seco, y la protagonista llama a Lucy, y ésta responde a su excelencia. Y la protagonista dice creer que Máximo no está bien, y debe regresar ese mismo día al Sacro Imperio de Dios, y debe ayudarlo a prepararse. Máximo grita que eso, y le pide que espere, y la protagonista dice temer que si el anciano se queda más tiempo puede empezar una guerra entre el Imperio Bios y el Imperio Leel. En ese momento Melquiades llama a Calian, y este responde a su majestad, y el duque pide que lo escolte hasta la puerta. Calian dice que sí a su majestad, pero Máximo grita que se irá por él mismo, y pide que le suelten. Y ante esto, la protagonista piensa que él nunca lo sabrá, ante ello poniendo un pero, porque aunque se puso a favor de su padre, en realidad le salvó la vida, porque casi lo matan sin darse cuenta. Y la protagonista se pregunta si con eso será suficiente, y ésta llama a su papá, y le pregunta si lo hizo bien. Ante esto Melquiades se desconcerta y se queda en silencio. Este sonríe, y le dice a la protagonista que sí, lo ha hecho muy bien, pidiéndole que vaya ahí, empezando la protagonista a correr, mientras se acerca a su padre y sonríe, tomando la pequeña Amelia un dedo de su padre, él mismo que se queda en silencio, mientras le observa, preguntándose este mismo que cómo puede caerle tan bien esa chica, porque es como que él la quiere. Y esto mientras la mira, pensando un poquito más serio, que es una emoción que nunca había sentido, porque él no es digno de recibir el título de padre. Pero entonces, se pregunta que por qué ella, recordando cuando la protagonista dijo que su papá está haciendo lo mejor que puede por ella, porque Adele eligió a Ata, y le preguntó si está desafiando las palabras de la santa, preguntándose el duque, que cómo ella puede confiar en él tan ciegamente, y dejarle hacer lo que desea. Pero en ese momento Melquiades llama a Amelia, y éste le pregunta que por qué ella le ha elegido como su padre. La protagonista se queda viendo, y mientras observa a su padre, dice que pues, éste empieza a sonreír, porque él es su padre, y lo eligió porque él es su padre. Respuesta que desconcerta a Melquiades, preguntando que cómo que él, poniendo un pero, preguntándose si no debería evitarlo, mencionando que él no es un buen padre para esa niña. Pero la protagonista llama a su papá, y ésta le pregunta si él no recuerda la noche en la que se conocieron. Melquiades se desconcerta, y le pregunta si fue el día en que se colgó de la cortina de la ventana. La protagonista dice que sí, ese, porque ella lo sintió cuando le atrapó en sus brazos, que él era el indicado. Y esa es una historia un poco diferente, porque al fin y al cabo no tiene nada, y es una huérfana que no sabe quiénes son sus padres biológicos, y ella solo tuvo suerte de convertirse en una santa, porque era una niña normal. Pero desde que llegó a la santa sede todo el mundo la ha mirado con admiración, pero solo su padre le trató como la niña que es, y ésta dice, que por eso pensó que su papá le veía como es, y no por lo que es, y esa es la razón por la que le eligió. Ante esto Melquiades está en silencio, muy en silencio, y este dice que él, mientras se inclina a la protagonista, y le dice que él le protegerá, y le protegerá de cualquier amenaza en el mundo, mencionando Melquiades que va a criar bien a esa niña, hasta que se convierta en una adulta que pueda sobrevivir sola en ese mundo, y protegerá esa vida a costa de la suya, y cuando llegue el momento le dejará ir para que no le perjudiquen los pecados que él ha cometido. Aquí pasamos a otro lado, un lugar ya visto, donde vemos estas campanas, mientras unos ángeles cantan, y vemos a la protagonista decir que eso es el cielo, recordando cuando su padre le dijo que le protegerá de cualquier amenaza en el mundo. La protagonista llora, porque su papá le dijo eso, y ya lo ha conseguido todo en la vida, pensando que ella es feliz. Pero la protagonista dice creer que va a dormir un rato, y Luciana le grita que no se duerma, y la protagonista empieza a llorar a cántaros, y le dice a Luciana que es muy muy feliz. Y Lucy le pregunta que qué le pasó a la señorita para que esté tan feliz, pero la protagonista le hace saber que no puede decírselo, porque es un secreto entre su papá y ella, y ésta se pone muy tiernecita, mientras Luciana pone esta expresión y dice que lo entiende, pero esta misma dice
que ahora que lo piensa a su santidad, la protagonista se desconcerta, y Luciana dice que el señor Máximo acaba de irse, y le pidió que le diera saludos a ella. La protagonista suspira, y ésta le pregunta que por qué saca ese tema, porque ella estaba muy contenta. Aquí Lucy hace esta seña, y dice que por cierto, le pregunta a la protagonista si está segura de que quiere enviar al sanador divino, porque pensó que él todavía estaba curando a su santidad. La protagonista dice que no importa, y de todos modos ella ya está bien. Y la protagonista piensa que a diferencia de antes esa vez sí se sintió que mejoraba poco a poco. Pero Luciana dice que entonces es un alivio, y lo único que le preocupa es que el anciano Máximo insistió en que el señor Ludwig fuera el caballero de la Guardia de la Muerte, y el señor Ludwig tuvo que escoltarlo. La protagonista le pregunta que qué dice, que cómo que su Ludwig. Esta se pregunta que cuánto tormento le dará a su pobre Ludwig en el camino, porque ese maldito Máximo siempre hace cosas que no le gustan. Y esta menciona que ya se dio cuenta de lo que hace Máximo, porque esa novela es una fiesta de piratas, y aunque se haya ganado el corazón de su papá, ese mundo no es fácil, y para sobrevivir ahí hasta el final tiene que replantearse el propósito de su vida, porque el primer objetivo es sobrevivir, y no quiere tener un destino miserable como la novela original, y el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, es su seguridad y su paz, y ahora que ha cambiado su familia y su padre, la gran crisis está superada, y su objetivo es la felicidad de su padre, y para que eso suceda primero tiene que hacer algo, acabar con el Sacro Imperio. Preguntándose la protagonista que cómo se atreven ellos a tocar a su padre, porque tocar a su favorito es imperdonable. Pero esta misma dice que eso no es un objetivo inmediato, y debe dejarlo ahí, porque para lograr un objetivo sostenible, primero se debe establecer un objetivo pequeño que se pueda alcanzar. Como, diciendo está 200 millones, desconcertándose Lucy, mencionando la protagonista que no sabe cómo será la vida en el futuro, así que tiene que asegurarse de que su vida sea estable, y hay una última cosa más, porque debe atrapar al señorito, y mientras más se alía con su padre, más seguro estará su futuro, y tendrá que ponerlo de su lado. Así que debe prepararse, y ante todos estos planes malvados Luciana se ve muy mal, y la protagonista piensa que hará todo lo posible para convencerle, viendo nosotros al pequeño Caís, preguntarse que qué fue eso, mientras siente un impacto. Pasando a nosotros aquí, a la noche, donde vemos el carruaje que lleva a Máximo, y alguien pide que descansen por ese día, el anciano le dicen que sí, y este mismo llama al señor Ludwig, mismo que responde al anciano, y Máximo le pide a Ludwig que no se olvide de ir a patrullar por ahí. Ludwig pregunta si él solo, y Máximo dice que si hay algún peligro, hay que avisar a los curanderos que van detrás. Ludwig se queda en silencio, y dice que sí, entendido. Viendo nosotros a Máximo, mencionando que lo que están en el bosque se encargarán de Ludwig, y lo siente por él, pero todo sea porque el plan salga bien, mencionando que es peligroso tener un caballero de la espada santa en el séquito de una santa en ese mundo, y deben encargarse de él, antes de que la orden se entere de su presencia, y de la espada sagrada. Y sí, de vuelta a Dios él dirá que Ludwig ha sido atacado por un demonio, y escondió la espada sagrada. Pero Máximo se ve desconcertado, y pregunta si volvió, o si hizo lo que le ordenó, pero Máximo se desconcerta, y pregunta que qué demonios, y le grita que se vaya, grita que no, gritando que por favor, y mientras su vista se nubla, grita pidiendo ayuda, viendo nosotros que todo se tiñe de rojo.